John Wayne Gacy, mejor conocido como el payaso Pogo, nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois, en Estados Unidos. Su periodo de actividad fue bastante extenso, abarcó aproximadamente 10 años, ya que en 1968 él fue acusado por abuso sexual de un menor de 15 años. Debido a esto, a él lo condenaron 10 años y 18 años después, por buen comportamiento, a él pues le deciden dar la libertad condicional. Únicamente tenía que ir a firmar a alguna comisaría cercana y para 1971, una vez que terminó este periodo de firmas, pues sus papeles fueron limpiados. Sin embargo, pues obviamente quedó un registro de este suceso. Ese mismo año él comenzó a tratar con muchos jóvenes y en la temporada de 1971 hasta 1978 él pues involucraba con ellos, los violaba o los manipulaba para tener relaciones sexuales y posteriormente los mataba. De tal forma que los estrangulaba, hacía nudos con una soga y posteriormente realizaba un torniquete y de ahí los enterraba en su predio y a muchos otros los tiraba en el río Des Plaines. Este mismo año de 1978, pues fue investigado tras la desaparición de Robert Peace. Él, pues debido a la presión policial y las investigaciones, pues decide ir con sus abogados y declara todos sus crímenes. En cuestión del ámbito geográfico, pues él vivía en Norwood Park, que era un suburbio de Chicago, Illinois, y pues la mayoría de sus víctimas residían en este mismo sitio. Como mencioné anteriormente, pues también llegó a arrojar cuerpos al río Des Plaines y se llega a mencionar que cuando él viajaba también cometía esos mismos actos. Sin embargo, pues no se puede hablar mucho de ello porque él jamás confesó dónde estaban esos cuerpos y dónde cometía dichos actos. Posteriormente de que él declara, pues su juicio inicia el 6 de febrero de 1980 en el mismo Chicago y para el 13 de marzo él fue declarado culpable de los 33 cargos de asesinato y pues fue sentenciado a varias condenas perpetuas para finalmente ser ejecutado por una inyección letal el 10 de mayo de 1994 en el Centro Correccional de Stateville en Joliet, Illinois. Bueno, hablando ahora un poco de acerca de cómo fueron los tipos de víctimas que, que a él predominó más. Para conocer un poco más sobre los perfiles de víctimas, en la investigación se menciona que en la mayoría de todas de las víctimas que él atrapó prácticamente fue en Metropolitana de Chicago. Todas sus víctimas eran de sexo masculino, entre un rango de edad de 14 a 21 años de edad. Al igual, otra característica fundamental que tenían sus víctimas que eran de estatus socioeconómicos bajos. Como se pueden apreciar prácticamente en las fotografías, su tipo de víctimas por lo general siempre eran jóvenes. Eran de tez clara y cabellos entre larguitos, no tan cortos. Hablando del criterio de selección de víctima, a Gacy por lo general, antes para seleccionar su víctima, siempre un dato específico que tenían era que tenían que ser de, como se mencionó, de estatus económicos bajos. ¿Por qué? Porque prácticamente a él se le hacía mucho más fácil poder abordar este punto debido a que eran personas vulnerables y como él era dueño de una constructora, pues a él se le hacía mucho más fácil poder hacer este vínculo de ofrecimiento de empleos, donde prácticamente a estas personas, pues al estar en busca de un empleo buen pagado y aparte, como se mencionó, por el rango de edad que eran ellos, que eran, pues era mucho más difícil que pues, pudieran conseguir un empleo que les pudiera pagar para ellos un socioeconómico pues atractivo, pues. Pues prácticamente
va de la mano con lo que es la aproximación, ya que pues como se mencionan en datos que ha mencionado mi compañera, pues prácticamente ante todo su vecindario, él era conocido como un hombre trabajador, eh, que le gustaba asistir a eventos caritativos como es el personaje principal de Pogo, el payaso. En este prácticamente aquí era su enganche en la manera de que él se acercaba a sus víctimas, ya que al estar rodeado en este tipo de eventos, pues era mucho más fácil para él poder percatarse y poder analizar el tipo de víctima que a él le parecía atractivo antes de, al igual como se ha reiterado, pues prácticamente al tener un poder económico, pues a él se le hacía mucho más fácil poder hacer ese ofrecimiento y pues por lo general sus víctimas no se podían negar ante todo esto. Ahora bien, ¿cuál es la historia que lleva a Gacy a cometer estos crímenes? Principalmente en su infancia él padecía de problemas respiratorios. Esto hacía que su madre, con los pocos conocimientos de enfermería que tenía, pues lo medicaba y le aplicaba supositorios. Muchos investigadores llegaron a mencionar que debido a estas acciones, Gacy posiblemente lo asociaba a una violación. De igual manera, a la edad de 9 años, él fue abusado sexualmente por un amigo de la familia, el cual le realizaba tocamientos disfrazado de que le estaba enseñando movimientos de lucha libre. Él nunca lo mencionó por la relación conflictiva que tenía con su padre, debido a que él era una persona de mal carácter, siempre los dañaba tanto física como psicológicamente debido a que era una persona alcohólica y esto hacía que les pegara sin razón alguna. De igual manera, él mencionaba mucho que Gacy era un inútil, que era un fracasado, que era poco masculino. Entonces, por ese miedo, él nunca mencionó el abuso que sufrió. Durante la etapa de la primaria, él tenía dificultades de integración social. Nunca destacó en ninguna materia, tenía bajas calificaciones y también sufría burlas debido a que subió de peso y era poco atlético. Posteriormente, él sufre un accidente que le causa un coágulo cerebral debido a que un columpio lo golpea en la cabeza y lo deja inconsciente. Este coágulo no fue detectado por los médicos y le causó jaquecas y desmayos repentinos durante 5 años. Durante esta etapa recibía igual muchos comentarios por su padre diciéndole que era un afeminado, que no era real todo lo que decía y que él lo fingía. Y pues esto igual le causaba una dificultad de integración social y demás, pero que posteriormente él logró manejarlo porque para la secundaria él ya se integraba socialmente. Sin embargo, por todas esas afectaciones debido al accidente, él deja sus estudios. Sin embargo, en esta etapa, un acontecimiento fue que un día él invitó a un compañero a su habitación y le mostró que escondía ropa interior que le robaba su madre porque él mencionaba que quería saber nada más qué era lo que se sentía usarla. De allí en fuera, pues él posteriormente crece, logra graduarse de la Universidad de Administración de Empresas y pues contrae matrimonio. Aquí algo importante a destacar es que cuando tuvo a su primer hijo, su padre le llamó y le dijo que estaba muy orgulloso de él, que lo aceptaba y que le pedía disculpas por todo el daño que le había causado años anteriores. Esto, pues, Gacy lo tomó muy bien y mencionaba que básicamente era el mejor día de su vida porque su padre por fin lo había podido aceptar. Sin embargo, tiempo después, él comienza a involucrarse con otros hombres sexualmente y esto hace que su matrimonio se deteriore y posiblemente se divorcie. El principio del problema criminológico es que Gacy presentaba una conducta homicida muy serial con unas alteraciones de su personalidad muy graves, enfocados en el ámbito afectivo y el social. Su comportamiento estaba muy orientado a lo que era el control y la dominación de las víctimas y utilizaba esto para cometer agresiones sexuales, manipulación, privación de la libertad y hasta llegar al homicidio.
y debido a la repetición constante de estas conductas durante un tiempo muy prolongado, se consolidó un patrón criminal organizado y terminó por establecer su estilo de vida claramente antisocial. En cuestión de los factores, pues como ya mencionamos durante la historia de John, pues básicamente es el maltrato físico y emocional durante la infancia que él sufrió, el abuso sexual, la relación conflictiva que él mantenía con su padre, la dificultad en el desarrollo de los vínculos afectivos, mantenía problemas de autoestima y conflictos relacionados con su identidad. Todos esos factores hicieron que él desarrollara este tema de manipulación y querer tener el control sobre otras personas y lo llevaba a cometer estos crímenes con adolescentes, quienes eran personas fáciles de manipular. Sus manifestaciones, como ya se había mencionado, se enfocaba en someter a adolescentes y privarlos de la libertad. Gacy mostraba una profunda indiferencia hacia el sufrimiento de otras personas, lo cual se reflejó en la comisión de sus 33 homicidios en total. La planificación cuidadosa de estos delitos y el ocultamiento de estos también presenta una gran marca con respecto a su indiferencia. Además de que mantenía una apariencia de normalidad social, lo que permitía que generara más confianza con respecto a las demás personas. También tenía una gran capacidad para mentir y para engañar a sus víctimas, lo cual constituye una de sus principales características relevantes en su perfil criminológico. Los principales aportes que se pudo aportar en la fundamentación científica fueron en tres disciplinas que se dedicaron a estudiar el comportamiento y conducta de John Bates, que fue criminología, psicología forense y psiquiatría. Prácticamente esas disciplinas encontraron que se pudo clasificar que era homicidio social debido a que al momento de cometer sus crímenes era organizado, planificaba cada uno de sus delitos y seleccionaba en específico cuál era su víctima a la que iba a atacar. Y la capacidad para mantener una normalidad social, pues prácticamente como se ha mencionado, de que pues él tenía una doble vida, de que era un hombre de familia, por decirlo así, era un hombre de familia de día y de noche, pues ya se convertía en un asesino en serie. De acuerdo al igual a lo que llegaron a clasificar en el DMS-5 como un trastorno antisocial de la personalidad y rasgos psicopáticos severos, ya que tenía patrones persistentes de manipulación, ausencia de empatía, violencia de normas sociales, impulso, engaño patológicos y falta de remordimiento, ya que pues, al momento de cometer sus crímenes, él pues no presentaba ningún tipo de remordimiento ante sus víctimas o sentimiento de culpa. Para el punto criminológico, aquí a él lo asocian como un asesino en serie organizado, debido a que planificaba sus crímenes perfectamente, seleccionaba cuidadosamente a sus víctimas y por lo general, cuando él ya había cometido los crímenes, él intentaba ser como que lo más cuidadoso para que no fuera descubierto durante un rango de tiempo. Bueno, en cuestión de los disparadores, la comisión de esos crímenes pues estaba relacionada a periodos de estrés, conflictos emocionales y la necesidad de control sobre otros, como ya se ha mencionado, principalmente por los problemas con las relaciones interpersonales y el deterioro de vida matrimonial y de divorcio que él sufrió durante esta etapa. Igualmente, pues estos acontecimientos pudieron incrementar los sentimientos de frustración, aislamiento y resentimiento. Otro aspecto que fue considerado es que Gacy obtenía satisfacción al ejercer poder sobre sus víctimas y lo que hacía que estas situaciones que afectaban su autoestima o percepción de control podían manifestar o intensificar sus fantasías violentas. Al final, la resolución del caso de Gacy se basó en el diciembre de 1978, debido a la desaparición de un adolescente de 15 años llamado Robert Peace, como se había mencionado previamente. Gacy había sido una de las pocas personas en haber interactuado con este chico antes de su desaparición.
Así que las autoridades lograron solicitar una orden de cateo para revisar su hogar. Ahí la policía descubrió que Gacy ya había sido condenado previamente por uno que otro delito sexual y pues motivó una vigilancia más constante sobre él. En ese mismo año, igual en diciembre, se realizó un cateo con una orden judicial para registrar la residencia y encontraron diversos objetos sospechosos, entre ellos documentos de identidad pertenecientes a otras personas y elementos de los que Gacy pues realmente no podía explicar de dónde los había conseguido. El 21 de diciembre fue arrestado por una infracción menor debido a drogas. eh, Así que fue más que suficiente para mantenerlo vigilado y tenerlo retenido para que pudieran organizar una segunda orden de cateo. Ya en el segundo cateo, pues los peritos encontraron restos humanos debajo de la vivienda y 29 cuerpos, 29 cuerpos dentro en la zona de la vivienda y otros más cercanos que se mencionó anteriormente en el río Des Plaines. Em, y pues Gacy terminó por confesar a las autoridades que había cometido dichos asesinatos. El juicio de la sentencia pues procedió en 1980. La defensa intentó pues argumentar que Gacy padecía trastornos mentales, los cuales afectaban pues la responsabilidad penal, pero al final terminaron por sentenciarlo y fue ejecutado el 10 de mayo del 94 debido a una inyección letal en Illinois. A través del estudio de caso, como equipo concluimos que John Wayne Gacy ocultó una conducta criminal altamente violenta bajo una imagen de normalidad y éxito social. Sus delitos fueron cometidos de manera consciente y planificada, evidenciando una marcada falta de empatía, manipulación y necesidad de control sobre sus víctimas. Su caso constituye un ejemplo de personalidad antisocial con rasgos psicopáticos y resalta la importancia de la detección temprana de factores de riesgo y conductas antisociales para prevenir delitos graves.